Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Cuando Cristóbal Colón llegó a las Antillas en 1492, uno de los productos más sorprendentes que encontró no fue el oro, sino una planta que los pueblos indígenas usaban de forma ritual y cotidiana, el tabaco. Los cronistas describieron cómo los taínos enrollaban sus hojas, las encendían y aspiraban el humo en una práctica que tenía significados tanto espirituales como sociales. Lo que en un principio era una curiosidad del Nuevo Mundo, pronto daría la vuelta al planeta transformando economías, sistemas médicos y costumbres culturales durante siglos. El tabaco se convirtió en menos de un siglo en una de las primeras materias primas de alcance global, con efectos que todavía se dejan sentir en la sociedad contemporánea. Los marineros que acompañaron a Colón llevaron semillas y hojas de tabaco a Europa. En menos de un siglo, el hábito de fumar y mascar tabaco se había extendido desde España y Portugal al resto del continente. Francia, Inglaterra y Holanda lo adoptaron con entusiasmo y pronto comenzaron a establecer plantaciones propias en América para asegurar el suministro. En apenas unas décadas, el tabaco pasó de ser un producto exótico a convertirse en un bien de consumo de masas que cruzaba fronteras y océanos. Cuba, con su clima y suelo ideales, se convirtió rápidamente en el epicentro mundial del tabaco. A mediados del siglo XVI, La Habana ya exportaba grandes cantidades hacia Europa. La calidad de sus hojas era tan apreciada que la corona española estableció un monopolio real para controlar su producción y venta, generando enormes ingresos fiscales. Este monopolio no solo fortaleció las arcas del imperio, sino que también condicionó la vida de miles de campesinos cubanos obligados a entregar su producción al Estado. El tabaco cubano, con denominaciones de origen tempranas, pronto alcanzó un prestigio inigualable en todo el mundo, consolidando la identidad económica de la isla durante siglos. El tabaco también contribuyó a la consolidación de redes mercantiles y diplomáticas. Los cargamentos que partían desde La Habana hacia Sevilla, por ejemplo, eran controlados en detalle, y el contrabando se convirtió en un fenómeno paralelo que alimentó tanto la economía formal como la clandestina. Comerciantes ingleses, franceses y holandeses buscaron acceder al oro verde cubano, lo que desató conflictos marítimos y alianzas estratégicas en el Caribe. En sus primeros años en Europa, el tabaco no se consideraba un simple placer, sino una planta medicinal. Jean Nicot, embajador francés en Portugal, lo promovió como remedio para la migraña, el dolor de muelas e incluso la peste. De su apellido deriva el término nicotina. En los siglos XVI y XVII, el tabaco se usaba en ungüentos, infusiones y polvos en la creencia de que purificaba el cuerpo y el espíritu. Aunque hoy sabemos que sus efectos son nocivos, en aquel momento formaba parte de la farmacopea aceptada y fue recetado por médicos en universidades y cortes reales. Su popularidad médica explica por qué fue tan rápido su arraigo en Europa y Asia. Desde Sevilla, uno de los principales puertos de salida, el tabaco llegó primero a Turquía y Oriente Medio y luego a India, China y Japón, donde fue integrado en las prácticas locales. En Japón, por ejemplo, pronto se adoptó como una actividad cotidiana entre samuráis y comerciantes, mientras que en el Imperio Otomano fue motivo de polémicas religiosas que llegaron a provocar prohibiciones temporales. Incluso en Rusia, el tabaco fue perseguido en el siglo XVII con penas severas antes de que finalmente se normalizara su consumo. El tabaco se convirtió también en una de las primeras mercancías verdaderamente globales. Formaba parte del triángulo comercial que unía Europa, África y América. Los ingresos que generaba ayudaron a financiar guerras, expediciones y la expansión de los imperios coloniales. También fue moneda de cambio, por ejemplo en Virginia se utilizaba como forma de pago en transacciones cotidianas, desde impuestos hasta matrimonios. En algunos momentos el tabaco llegó a ser considerado más valioso que la propia moneda metálica. En Cuba, la producción se convirtió en un motor económico y social. Miles de esclavos africanos fueron llevados a la isla para trabajar en plantaciones y fábricas, lo que dejó una profunda huella en la composición cultural y étnica del país. El tabaco, junto con el azúcar, fue uno de los ejes de la economía colonial y uno de los motores de la trata atlántica de esclavos. Las vegas de tabaco de Pinar del Río y las fábricas de La Habana dieron origen a una tradición artesanal que aún hoy se considera patrimonio cultural. El arte del torcedor, capaz de elaborar un puro con precisión y elegancia, se transmitió de generación en generación y se convirtió en símbolo de la identidad cubana. El tabaco cubano no solo fue mercancía, sino también embajador cultural.
Los puros de La Habana llegaron a ser objeto de consumo en cortes europeas, símbolo de lujo en Estados Unidos y emblema de prestigio en Asia. Con ellos, Cuba se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo mucho antes de la era del turismo masivo o la diplomacia moderna. El tabaco también fue un producto cultural. En Europa, fumar en pipa o rapé se convirtió en símbolo de estatus social y de pertenencia a élites intelectuales o cortesanas. En Asia, su consumo se mezcló con prácticas tradicionales. En Japón se popularizó el kiseru, una pipa metálica asociada tanto a la nobleza como al pueblo llano, mientras que en Oriente Medio se incorporó a las pipas de agua o nárguiles, convirtiéndose en un hábito colectivo en cafés y reuniones. En América, el cigarro cubano se consolidó como sinónimo de calidad y lujo, llegando a ser un artículo de deseo en los salones europeos y en las colonias americanas. El tabaco también inspiró arte y literatura. Fue retratado en cuadros de naturaleza muerta, mencionado en obras teatrales y objeto de debates morales y religiosos. Para algunos era un vicio peligroso que degradaba la moral, para otros un regalo divino que aliviaba penas y estimulaba la conversación. Escritores como Shakespeare o Cervantes lo mencionaron en sus textos, mientras que filósofos y médicos lo discutieron en tratados académicos. Su ambigüedad moral reflejaba en el fondo las tensiones de la modernidad temprana. Además, el tabaco dio lugar a una cultura material propia: pipas talladas, cajas de rapé decoradas, mecheros y humidores que se convirtieron en objeto de lujo y coleccionismo. Este éxito global del tabaco trajo consigo consecuencias muy contradictorias. Generó riqueza y desarrollo para imperios y comerciantes, pero también explotación y esclavitud para miles de personas. Fue percibido como medicina y placer, pero con el tiempo se descubrieron sus efectos nocivos para la salud. A partir del siglo XX, la evidencia científica sobre su relación con enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer llevó a un cambio radical en su percepción. Lo que en sus inicios fue considerado un remedio milagroso, hoy se reconoce como uno de los principales problemas de salud pública. Las campañas de salud, la prohibición de fumar en espacios cerrados y los impuestos elevados sobre su venta forman parte del legado contemporáneo de una historia que comenzó hace más de 5 siglos. Sin embargo, el tabaco sigue siendo un producto global millonario. En países como Cuba, la industria tabacalera continúa siendo un símbolo nacional y un atractivo cultural, especialmente en la producción artesanal de puros que mantienen un mercado de lujo. Hoy en día, mientras la ciencia combate sus efectos nocivos, el tabaco sigue ocupando un lugar ambivalente, símbolo de identidad cultural y a la vez de crisis sanitaria global. Esa dualidad refleja la magnitud de su impacto histórico, capaz de entrelazar tradiciones, economías y políticas internacionales. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.